Buenos días, mi nombre es Yesenia García, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. El tema que hoy les voy a hablar es el neoconstitucionalismo de la asignatura Derecho Constitucional bajo la dirección del doctor Manuel Uchuari. Surge entre el siglo XVII y XVIII. Trajo consigo la existencia de nuevos modelos de organización política del Estado, cuyo sustento se fundamenta en el principio de división de poderes y la defensa de los derechos del hombre. El neoconstitucionalismo es una superación al positivismo jurídico, por tanto considero que es una nueva forma de aplicar el derecho, porque se trata de la protección y garantía de los derechos del hombre, protegerlos y garantizarlos porque forman parte del diario vivir. Es una nueva forma de ver el Estado y los derechos. Es una corriente del derecho que en la actualidad ha tomado fuerza, porque se ha enmarcado bajo los derechos fundamentales del ser humano. Aplicabilidad del neoconstitucionalismo. El rol del juez puede analizarse desde dos puntos de vista. El primero es el formalismo y el segundo es el marco de los derechos. El primero hace referencia a la necesidad de orientar el derecho desde un punto de vista formalista, mientras que el segundo se va encaminado a lograr que durante la aplicación del sistema normativo se atienda primordialmente al principio del derecho justo, es decir, garantizar la aplicación de los derechos fundamentales. El neoconstitucionalismo versus el positivismo jurídico. El neoconstitucionalismo es lo más reciente y está difundiéndose en todo el mundo, ya que es un desarrollo de modelo de Estado de Derecho, tiene todos los rasgos de Estado de Derecho, pero adicional tiene una constitución que lo orienta. Dentro de las características se encuentra que dentro de una constitución hay principios y derechos fundamentales, además la existencia de garantías, es decir, los mecanismos para poder garantizar los derechos fundamentales del hombre. En cambio, el positivismo jurídico es el más antiguo. Se refiere al modelo de Estado de Derecho y se trata de un modelo cuyo principio fundamental es la legalidad. El positivismo jurídico se caracteriza porque es un Estado gobernado por la ley y por la ley se rigen los poderes públicos. El neoconstitucionalismo en América Latina. Latinoamérica comparte una historia de colonización y vida republicana similar. Es decir, que en Latinoamérica, al existir mayores países subdesarrollados, existe la necesidad de que se protejan los derechos de los ciudadanos. Estos países existen muchas semejanzas por la lucha de la libertad, la autonomía, un desarrollo sustentable y sostenible, respeto sobre todo de los derechos humanos. Es decir, nace la necesidad de la implementación de este nuevo modelo neoconstitucionalismo para salvaguardar y proteger los derechos de las personas. En el caso del neoconstitucionalismo en el Ecuador, la Constitución de 1998 ya encuentra características fuertes del neoconstitucionalismo. Habla de un juez especializado que se encargaba de garantizar los derechos. También existió algunos avances en relación a las garantías de los derechos fundamentales. Con la Constitución del 2008 se fortaleció el neoconstitucionalismo. Aquí establece el Ecuador como una nueva constitución en donde se considera al país como un Estado constitucional de derechos y justicia social. La Constitución del Ecuador plantea un nuevo modelo económico en obtener un camino a la territorialidad del derecho colectivo y comunitario. Pensamiento del Estado Constitucional de Derechos y la Justicia de la República del Ecuador. La corriente del neoconstitucionalismo se da desde que Ecuador, en su constitución, señala al Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. Los avances en relación a la protección de los derechos fundamentales ha sido evidente, ya que se han incorporado nuevas normas jurídicas que se enmarcan en la protección de los derechos de las personas. El ordenamiento jurídico del Ecuador sí respeta la Constitución como una norma suprema. Las garantías jurisdiccional. Con el propósito de asegurar la vigencia de la Constitución, se establecen mecanismos de jurisdicción de control de las normas jurídicas y todo acto de poder público que debe guardar correspondencia al contenido constitucional. La administración de justicia. En materia constitucional lo realiza la Corte Constitucional. Puede declarar inconstitucional actos normativos generales. Es decir, la existencia de una verdadera administración de justicia se da en relación a la forma de argumentación e interpretación. Y esta forma de argumentación e interpretación, es decir, la motivación, lo hacen los jueces al emitir una sentencia. De esta manera se evita que existan violaciones de derechos. Dentro de la materialización del Estado constitucional de derechos en el Ecuador, el Ecuador
se rige por una constitución en la cual se encuentran las normas constitucionales, es decir, que el derecho no solo se basa en normas establecidas, sino también en principios, y estos principios además deben tener una función fundamentadora, es decir, argumentar y proteger los derechos de las personas. Si la Constitución debe proteger el derecho de las personas, es necesario estos garantizarlos, y la única forma de materializarlos es a través de los jueces.